Vamos a comenzar la clasecita. Para el día de el fin de semana pasado tenían una tarea que entregar, no todos la han entregado. Vamos a ver quiénes ya entregaron el trabajo. Solo hay 15 personas, pero son de los 2 décimos. Y son, se supone, 40 y algo en cada décimo, que tendrían que haber 80 personas aquí. Bien, estas son las personas que han entregado las tareas. Los que tienen menos del puntaje pueden corregirlo si suben lo que les falta. El puntaje total es 20 y hay algunos que tienen menos. ¿Por qué? Porque quizás les falta la última guía, donde era de contestar, de encerrar. Casi todos los que tienen menos es porque les falta esa guía. Entonces ahí para que vayan viendo el puntaje que han sacado cada uno. Ok. Algunos les escribí por aquí mismo, pero como que no leen los mensajes que les envío por aquí. Y como algunos no tienen el nombre de ustedes, o sea, no tienen su nombre real, sino que de otra persona. Entonces por eso no sé a quién escribirle en sí. Pero si se ven ahí que tienen menos puntaje, todavía pueden arreglarlo. Solo me lo arreglan y me escriben que ya lo arreglaron, ¿ok? Para yo revisarlo. Y me escriben el nombre con el que salen aquí en la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí esta persona solo tiene esta parte, solo tiene esto, entonces por eso no tiene todo el puntaje, porque solo hizo esta parte y le falta la guía, que vamos a ver a alguien que tenga la guía, para que vean todo lo que lleva, que no solo eran 3 paginitas, ¿verdad? Esto lo tenía el compañero que pasamos ahorita, pero le faltó esta otra que es la guía. Y aquí es donde van a ir contestando ustedes, encerrando cuáles son los incisos, ¿ok? Esa guía es la que les falta a varios compañeros, entonces por eso no tienen todo el puntaje. ¿Ok? Y pues hay un montón que todavía no la han entregado. Todavía pueden entregarla, pero espero que lo hagan antes de que termine el parcial. Bueno. La otra tarea, esta es para el otro fin de semana, todavía tienen tiempo, pero ya 4 compañeros ya la entregaron. Esta vale 25 puntos, ven que un puntaje más grandecito. Quiere decir que hasta ahorita ya llevaríamos 45 puntos, 20 de la tarea pasada y 25 de esta, ya son 45 puntos, para que no vayan perdiendo sus puntitos, ¿ok? Y ya solo falta una tarea más, y con eso ya serían los, vamos a ver cuánto cuesta la otra tarea. Esta primera tarea 20, esta segunda tarea 25, son 45. Y esta tercera tarea, a ver, cuesta 25, son 50, 60, 70 puntos aquí nomás. Y los puntitos de la prueba. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer en esta tarea? Ya vamos a ver qué tienen que hacer aquí. En esta tarea les pregunta por qué se usa la unidad de masa atómica
y cómo se calcula la masa atómica relativa de un átomo. Y hay otra hojita, que es peso molecular, cómo se calcula el peso molecular, ahorita les voy a mostrar cómo, qué es masa o peso fórmula, cómo calcular el peso fórmula, también ahorita se los muestro, qué es mol, copiar los ejercicios resueltos de la página 60, qué es la fórmula empírica, cómo se calcula. Ahorita vamos a ver esto primero, cómo se calcula el peso molecular y cómo se calcula el peso fórmula. Y en la otra clase del otro domingo vamos a ver cómo calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Ok? ¿Por qué se lo voy a dar en dos partes? Porque, ups, me salí. Porque si no, entonces no van a ustedes comprender así como demasiado contenido de un solo. Entonces por eso se lo voy a dar en dos partes. Igual, esto de esta tarea se entrega hasta el 6 de septiembre. Entonces, este fin de semana que viene usted la que va a entregar es la tarea anterior, que ya en la clase pasada ya la habíamos explicado. Y ahorita la que voy a explicar es la siguiente. Aquí empieza el tema 3, que es el último tema de este parcial. Entonces serían 3 temitas para este parcial. Y de ahí haríamos la prueba. Si esta tarea ustedes la entregan el 6 de septiembre, estamos diciendo que la prueba va a ser en esa semana de septiembre. O sea, va a ser entre el 7 y el 12 de septiembre. Ustedes van a poder escoger cualquier día de esos para hacer la prueba. Y la prueba va a ser así como hicimos la prueba anterior, que usted solo va a contestar los incisos ahí y ahí mismo la va a enviar. Así va a ser en línea la prueba. Pero solo va a estar disponible para las personas que entren a Classroom. Este es el nuevo tema, unidades químicas de masa. Y aquí está composición centesimal y determinación de fórmulas. Aquí les explica qué es la unidad de masa atómica, que es una de las preguntas. Y cómo se calcula el peso atómico relativo, aquí está, que es otra de las preguntas, es la pregunta 1 y 2, ¿verdad? Luego les dice qué es la masa o peso molecular y cómo se calcula y qué es la masa o peso fórmula y cómo se calcula, que eso es lo que les voy a explicar ahorita. La masa de todo átomo está en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, me voy aquí mismo en el libro que yo tengo la tabla periódica. En el primer tema que vimos de tabla periódica, aquí sale una tabla periódica. En esta tabla periódica, no sé si se pueda ver, está bien chiquita. Bien, aquí salen los pesos o masas atómicas de cada elemento. Es este que sale aquí en la parte de arriba. Miren, para carbono es 12, para nitrógeno 14,
para oxígeno es 15.99. Cuando está así, que es después de 5 el punto, después del punto es mayor que 5, entonces yo lo voy a redondear. Redondear significa sumarle un número al número anterior, un 1 al número anterior. ¿Cuál es el número anterior del punto? 15. Si yo le sumo 1, va a quedar en 16. Entonces ya no voy a decir 15.99 o 999, sino que digo 16, mejor de un solo. Ya lo redondeé. Cuando el número después del punto es menor que 5, entonces no se redondea, sino que se deja el número anterior al punto tal como está. En este caso, por ejemplo, el azufre, que es 32.06, entonces se deja solamente en 32 y el número que voy a usar solo va a ser 32. ¿Qué número voy a usar aquí? 30.973. No voy a usar 30 porque después del punto es un 9. Si el número después del punto es mayor de 5, entonces al número que está antes del punto yo le voy a sumar 1. Quiere decir que este va a usar 31. ¿Ok? Y así van a ser todos los demás elementos. Entonces, en su tabla periódica quizás la masa atómica salga en otro lugar, pero aquí hay una clave, le llama, donde les indica dónde está. Aquí dice peso atómico es este que está aquí. Pero en su tabla periódica les especifica la posición donde está cada cosa. Entonces ahí ustedes no hay pérdida, ustedes la buscan en su tabla periódica, donde sale específicamente en la de ustedes el peso atómico. Ya que tengo eso, para calcular la masa de toda una fórmula, la fórmula es en sí cuando ya lo tengo en compuesto. Entonces nos vamos a una pequeña presentación que está aquí. Donde les explica qué es el peso molecular y cómo calcularlo. Dice, tomamos la fórmula de un compuesto. La fórmula es esta, así, cuando ya están juntos más de un átomo. Y tengo varios átomos de diferentes compuestos, de diferentes elementos. Varios elementos ya forman un compuesto. Elementos son los que están en la tabla periódica y cuando uno o varios de ellos es un compuesto. Entonces dice, tomamos la fórmula de un compuesto. La fórmula es cómo se escriben en símbolos. Y tomamos los pesos atómicos de la tabla periódica de cada uno de los elementos que componen este compuesto. Entonces tengo como compuesto aquí la sal de mesa, que se llama cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es sodio y cloro. Na es sodio y Cl es cloro. Este es el compuesto. Y dice que de la tabla periódica voy a tomar los pesos atómicos de cada uno. Entonces me voy a la tabla periódica. Y los compuestos decía que era sodio. Aquí está sodio. ¿Lo ven? El número 11. Lo voy a acercar. Sodio número 11 dice que el peso atómico es 22.989. Si yo lo redondeo, porque después del punto es mayor de 5, porque es un 9, quiere decir que al 22 le puedo sumar 1, porque después del punto es mayor que 5. Entonces al sumarle 1, me queda 23. El sodio, entonces, el peso atómico va a ser 23. Y aquí dice
de sodio, el peso atómico de sodio, 22.9998. Lo redondeo. Este símbolo que parece como un igual, pero está como en forma de una bolita, significa redondeado. Aproximadamente significa 23. Ahí ya lo redondeó. Entonces, ahora voy a buscar el del cloro. Entonces buscamos cloro. Cloro es un no metal, entonces me voy a estar los no metales, que están aquí en gris. Y aquí está cloro. 35.453. Hay un 5 que está aquí en medio. Entonces el que se redondea es el que está antes del 5. En este caso sería el 4. Sí, para redondearlo decíamos que le sumamos un 1. Entonces, este 4 más 1 quedaría 5. Entonces me quedaría 35.5. O puedo usar simplemente solo 35, porque después del punto, pues es un 4 que es menor que 5. Yo les decía, si es 5 o mayor que 5, se redondea. O sea, se le suma un 1. Y aquí lo tomó como 35.5 el de cloro. Dice, según la fórmula, tenemos un subíndice. ¿Cuál es el subíndice? Bien. En ese compuesto, a veces hay unos numeritos en esta parte de aquí abajo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en el libro. Aquí en el libro vamos a ver un ejemplo de compuestos, que ustedes ya hicieron varios ejercicios con compuestos. Aquí, por ejemplo, este es el que están trabajando ustedes ahorita, ¿verdad? Aquí tenemos bastantes compuestos. Y lo que hacían aquí ustedes era ponerles nombres a estos compuestos, ¿verdad? Estos numeritos que ven ustedes aquí abajo, este 2, este 3 que está ahí, esos numeritos se llaman subíndice. ¿Ok? A veces es 1, así como en este caso. Cuando es 1, no se escribe. Cuando es mayor que 1, entonces sí se escribe. Ven este caso de aquí, aquí hay un carbono, pero no tiene numerito, quiere decir que ahí es 1. Aquí este boro también, en el caso de arriba, tiene un 1 porque no tiene nada, y en el caso de abajo tiene un 2. ¿Okay? Entonces, cuando no tienen numerito, como en este caso de este carbono que no tiene numerito, de este boro que no tiene numerito, de este nitrógeno, de este fósforo, de este astato, significa que es 1. Cuando no tienen el numerito significa que es 1. Entonces, como es 1, aquí lo dice, según la fórmula tenemos que el subíndice es igual a 1 en ambos casos. Entonces lo que hacen es multiplicar el peso atómico que ya habíamos encontrado en la tabla periódica y lo multiplican por el subíndice. En este caso, este tiene un 1 y este también tiene un 1. Sería 23 por 1, 23. Y del cloro sería 35.5 por 1, 35.5. Y luego usted suma estos dos datos, 23 más 35.5. El 5 baja, 5 más 3 es 8 y 3 más 2 son 5, entonces da 58
0.5 y se escribe gramos sobre mol. Esta es la unidad, no olviden ponerla. Gramos sobre mol. ¿Por qué les digo que no la olviden? Porque esa la van a ocupar después para la próxima, el próximo temita que les voy a dar. Aquí les da otro compuesto para que hagamos otro ejemplo. Si ustedes tienen calculadora a mano, pueden hacer el ejercicio, ¿verdad? Dice, el azúcar es una molécula orgánica compuesta por 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos, así como se muestra aquí en la fórmula. Y vamos a buscar cuál es el peso de cada uno, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde busco el peso de cada uno? En la tabla periódica. Carbono, el peso dice de carbono es 12.01, entonces me quedo en 12. Oxígeno, 15.999, entonces me quedo en 16. Y el otro es hidrógeno. Hidrógeno es 1.008, entonces me quedo en 1. Hidrógeno 1, carbono 12, oxígeno 16. Listo, entonces ya que tengo eso, ese dato, me voy de nuevo aquí. Y el carbono decíamos que la masa es 12, ese es el primer 12 que está ahí. Se multiplica por el numerito que tenga aquí en la fórmula, que es 12. 12 por 12 les da 144. De hidrógeno, la masa que encontramos en la tabla periódica es 1. Se multiplica por el número que tiene aquí. Ven que estoy con el puntero, que es 22. 1 por 22, 22. Luego, el oxígeno en la tabla periódica tiene masa atómica de 16, ahí está. Y se multiplica por el numerito que sale en el compuesto, que es 11. El subíndice aquí es 11, entonces 16 por 11 da 176. Y luego al final lo que hago es sumar los tres datos. 144 más 22 más 176. Sería 6 más 2, 8 más 4, 12. Pongo el 2, llevo 1, 7 más 2 son 9, más 4, 13, llevaba 1, 14, llevo 1. 1 y 1 son 2 y el 1 que llevaba son 3, entonces son 342 gramos sobre mol. Esta es la unidad, gramos, que es G, sobre mol. ¿Ok? Así es como se calcula el peso atómico, el peso molecular. El peso atómico es el que está en la tabla periódica y el peso molecular es ya la suma de las multiplicaciones que estaban aquí. Ok, entonces, yéndonos al libro de nuevo, ahora sí nos vamos al tema que estábamos viendo. Que es este tema, donde vimos lo que es el peso molecular, este de aquí, cómo calcularlo. Ven que aquí lo hace de la misma forma, lo que pasa es que pues no se entiende muy bien cuál número es cuál, por eso se los expliqué aparte. Este 1 es el que saca de la tabla periódica de hidrógeno y el 2 es el 2 que tiene aquí hidrógeno. Entonces nos multiplica aquí, 2 por 1, 2. Y el oxígeno en la tabla periódica tiene un número de 16 de masa. Y este 1 es porque aquí no tiene ningún subíndice, entonces significa que es 1.
16 por 1, 16, más este 2 que daba de esta multiplicación queda 18 U más, o U como sale aquí. Esas son dos formas de escribirlo. Puede escribirlo usted como U o UMA o gramos sobre mol. Yo prefiero que me escriban gramos sobre mol porque de esa forma nos va a servir para el siguiente tema. Este otro ejemplo, 2 tiene aquí este hidrógeno y el hidrógeno ya habíamos encontrado en la tabla periódica que tiene un 1 de masa, entonces 2 por 1 aquí está representado. El azufre en la tabla periódica tiene un número de 32 de masa por 1 que tiene aquí, así está representado aquí, 32 por 1. El oxígeno tiene 16 de masa en la tabla periódica por 4, que es el numerito que tiene aquí. Y la suma de esas multiplicaciones al final da 98. El peso fórmula viene siendo muy parecido. Hace los mismos pasos del peso molecular. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, puede ser que en este caso dice que están compuestos iónicos estructurados en unidades fórmulas. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Lo ven? El calcio tiene 40 en la tabla periódica por 1 que tiene aquí. El carbono tiene 12 en la tabla periódica por 1, que tiene aquí solo 1. Y el oxígeno que tiene 16 en la tabla periódica por este 3 que está aquí. Y eso da la suma de las multiplicaciones, 100. Es el mismo procedimiento, entonces por eso no se estresen. Y luego aquí les da el concepto de mol, que significa un mol, que tiene que ver con este numerito de aquí, que es el número de Avogadro. Y este concepto es clave para la prueba. Fijo sale en la prueba que es mol, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan estudiando. Y esto otro, cómo sacar estos otros datos, lo voy a mostrar en la otra clase. Aquí esta la van a resolver donde dice ejercicios resueltos. Les pide que los copien, entonces esos los copian. Todos estos ejercicios resueltos son para copiar. Y usted al mismo tiempo que va copiando va probando a ver si a usted también le sale. Y esta otra parte sí lo vamos a ver en la otra clase, cómo hacer la fórmula empírica, cómo hacer la fórmula molecular que está aquí. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Y ejercicios resueltos y ejercicios propuestos también para el próximo domingo. Pero sí ya pueden ir trabajando la primera parte. Espero que hayan entendido. Si no, pueden ver el video y verlo y verlo y verlo. Igual hay varios videos en YouTube que explican el tema. Búsquenlo como calcular peso molecular y ahí les va a salir ese tema, ¿ok? Y pues ya, solamente ya de mi parte. Si tienen alguna duda, entonces ustedes ya saben que pueden comunicarse conmigo. Les contesto, pues a la mayoría trato de contestarles. Algunas personas se conectaron pero no escuchaban, entonces igual yo comparto la grabación al final, ¿ok? Entonces cuídense, usen su mascarilla y ya saben, cualquier duda pueden contactarme, ¿ok? Bueno, bye.